Vamos la palabra de Dios, Isaías 62, 6 al 10. Isaías 62, 6 al 10. Si la encontramos, vamos a leerlo todos juntos. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis y le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que le cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimían lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras y alzad pendón a los pueblos. Amén. El título del día de hoy es La obra de la torre absoluta. Durante 3 semanas, comenzando el retiro de líderes, después la conferencia mundial de remanentes y el entrenamiento intensivo para Latinoamérica, los remanentes y también de Estados Unidos, una cosa creo que pudieron ver, ¿no? Ciertamente está el cumplimiento de la palabra. Por eso es que, de acuerdo a la palabra, deben moverse y de acuerdo a la palabra deben saber detenerse. Todo este proceso, que es un itinerario, se necesita aprender y desafiar todo en oración. Porque ya estamos claros que todo esto no se puede hacer con nuestras propias fuerzas, ¿no? Por eso, esto es clave. Ese tiempo a solas será ese misterio y secreto del emperador espiritual para, en fin, ir juntos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un futuro eterno para nosotros y es lejos. Nosotros no podemos evangelizar Latinoamérica, pero Dios con nosotros nos utiliza para la evangelización de las 237 naciones y las 5,000 tribus. Recuerden, si este es el misterio del emperador, recuerden siempre el camino que tiene que tomar el emperador espiritual. Pero ¿por qué hay que tomar ese camino? Porque, en fin, tenemos que salvar el campo del futuro, la iglesia y mi vida. Todos nosotros tenemos heridas, todos nosotros salimos de Génesis 3, 6 y 11. Por eso es que Dios, Trino, nos dio una nueva identidad. Y esa identidad es ser hechos hijos de Dios. Nunca olviden, lo que dice el mundo, quiénes son ustedes, es solamente un molde. Deben romper ese molde y ahora caminar ese camino del emperador espiritual. Hoy, durante todo el día, recibimos el mensaje con el lema de levantar la torre absoluta en mí. Y la última lectura fue para el campo del futuro. La primera fue conmigo mismo primero y la segunda fue para la iglesia y el futuro, ¿no? Que es el campo. Recuerden que esto no es para que tengan otro peso en su vida,
porque ciertamente sí se puede verse así, ¿no? Porque a veces estamos un poco ahogados en las cosas ya cotidianas que pasan en nuestra vida, ¿no? Pero Dios no es alguien que dice, tienes que hacerlo por hacerlo. Dios dice, Él permite todas las cosas a la cual podamos contener. ¿Y eso qué es? Nuestro recipiente. Por eso ustedes solamente tienen que preparar ese recipiente, no hacer algo al respecto. ¿Y cómo se prepara ese recipiente? Levantando la torre absoluta en mi vida. Y a eso lo que le decimos, preparar el 300% en la oración, la palabra y el evangelismo. ¿Qué es 300%? La respuesta es completa. ¿Qué es 300%? Todo antemano. ¿Qué es 300%? Tengo que tener el tiempo del emperador espiritual. ¿Qué es el 300%? La guía, la morada, la guía, la obra y la llenura de los frutos del Espíritu Santo. De aquí, ¿qué viene? Campamento todos los días. ¿Qué significa campamento? Todos los días se resplandece la luz en mi vida, en mi campo y en la iglesia. Y esto ahora se vuelve un estilo de vida. Ya no es solamente un programa en nuestra iglesia, porque sí se necesita una actividad para que el creyente de la iglesia se una y vea esto, ¿no? Pero los líderes y los emperadores espirituales tienen que tener esto, ¿qué? Como un estilo de vida. Y una vez que entramos en ese tiempo, nuestras 24 horas están dirigidas ¿a dónde? Al Dios Trino. Por eso es que esperamos las obras de Dios, que es su hora 25. No es nuestro tiempo. No existe un 25 horas en nuestro tiempo. Y viene la eternidad. La eternidad, en fin, significa la continuación del movimiento del Evangelio. ¿Y quién lo hace? Dios a través del discípulo. A veces se preguntan por qué hay tantos términos y tantos códigos. Porque si yo les digo a ustedes, todo esto, háganlo con el mismo término que dice la Biblia. Jamás va a estar ordenado en su vida. Son 66 libros. ¿Cómo van a ordenar todo eso ustedes? En otras palabras, ¿cómo pueden orar con los 66 libros? De Génesis hasta Apocalipsis. Pero si ustedes saben este misterio, aunque el término no hace sentido ahora, sabemos que estamos tomando los 66 libros de la Biblia en completo, pero orando con la corriente principal de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Porque esto nos permite estar 24 horas concentrado. Si usted quiere ser alguien que no va a vivir con nadie y viva solo en la montaña, usted puede hacer esto. Toda la Biblia, tómelo y órelo. Pero nuestra vida ahora mismo no es en la montaña, ¿no? Ustedes no son monjes, ¿cierto? Todos los días ustedes se encuentran con personas, todos los días tienen que ir a trabajar, todos los días tienen que ir a la universidad. ¿Cómo van a poder hacer eso 24 horas? Aquí está el misterio. En cada momento estoy recordando esto. Pero en la mañana, ¿qué necesita hacer? Conquistar el universo. En otras palabras, mi vida y a ese individuo espiritual, existencia espiritual que tiene el poder y también es un príncipe de esta potestad del aire, Satanás. Por eso es que estamos haciendo esto, para que puedan entrar ¿en qué?
en esas 24 horas. Un ejemplo simple que ustedes han escuchado muchas veces: una persona que es adicto a las drogas no está consumiendo drogas las 24 horas, ¿cierto? Él consume y tiene un efecto de unas cuantas horas y se le quita y busca de nuevo, ¿no? Pero su cerebro, su vida, está amarrada y atada a las drogas. Toda su vida se desenvuelve para conseguir el siguiente consumo. Pero raro, toda nuestra vida está relacionada con 24 horas. Usted tiene el salario de su mensualidad, pero ya está pensando en el otro mensualidad, ¿cierto? Nuestra vida está en 24 horas. Pero hoy en la palabra dice, ¿qué torre se está levantando? Si 24 horas estoy pensando sobre la mensualidad, la torre de la preocupación de la economía se va levantándose. Y eso no se ve en el comienzo. Pero en el momento decisivo van a decidir de acuerdo a lo que se levantó como torres. Por eso a veces cuando usted ve a alguien en la iglesia y decide cosas que a veces no entienden por qué deciden así, no es culpa y no es que porque ellos quieran, es porque otras torres se han levantado en ello. ¿Cómo podemos desarraigar y quitar la naturaleza de otra torre? Hay que tomar este tiempo, este camino y este misterio. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Hasta que muramos. Mucha gente dice, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Hasta que muramos. Pablo confesaba eso siempre. Recuerden, el mensaje que se fue dado durante todo el itinerario de su entrenamiento fue de acuerdo a esto. ¿Hasta qué punto tiene que estar ordenada mi vida? Hasta que cuando cierro mis ojos y cuando veo cosas, me recuerde de esto. Y hoy el pastor nos dijo, prepárense durante ese un año hasta su regreso en el tercer entrenamiento para remanentes de Latinoamérica. Y hay que cambiar el nombre ahora. Porque no solamente Latinoamérica están. Y en la verdad, a través de ustedes, muchos de la iglesia quieren traer a otros remanentes de otros países. Filipinas, China, Norte Corea. Ya no sé qué hacer con eso. Pero, si Dios abre el camino, porque allanamos el camino y quitamos las piedras, Dios es de enviar a las personas. Y eso es lo que hoy se habló. Plataforma, antena espiritual y la torre de vigilancia. ¿Cierto? Hablo sobre el faro de luz, la diferencia de las torres. Pero tienen algo en común. Resplandece la luz. Vigila. Alerta. Pero la torre implica ¿qué? Batalla espiritual. Por eso, tenemos que prepararnos para eso. Todo lo que Dios le ha dado en su corazón y lo que han experimentado, sanidad y todas estas cosas que ustedes han tomado durante este entrenamiento, es solamente una parte de este entrenamiento. El verdadero entrenamiento es, preparan eso y el otro año, como líderes, tienen que servir. El líder se mueve aunque no le diga qué hacer. Y el líder se entra primero y sale al final. Tiene que meterse en su cabeza.
A veces las circunstancias no nos permiten. Pero siempre su mentalidad, ¿qué es? El líder llega primero y sale de último. Por eso, cuando más remanentes vengan, ustedes tienen que estar primero siempre. Durante la oración de madrugada, todos tenían ya un patrón y un ritmo. Y el tiempo de llegada era igual, similar. Yo siempre digo, cada día tiene que desafiarse para más temprano, más temprano, más temprano. Porque no es despertar la mañana, dice, es despertar ¿qué? La madrugada. En otras palabras, cuando ustedes llegaron acá, se pudieron sentar y comenzar a orar. ¿Quién preparó eso? El líder. Si el líder viene después y las luces están apagadas, ¿quién se va a sentar a orar? ¿Cierto? Eso es la mentalidad del líder. Llega primero y sale de último. Y todo lo que se ve en sus ojos, ustedes tienen que hacerlo. Como le dije, ya no es, le digo, para que se haga. Y yo le pregunto, ¿en dónde en Latinoamérica habrán líderes que tengan ese corazón? Todos lo hacen por dinero, ¿no? Todos lo hacen por fama, todos lo hacen por honor. Pero ¿quién lo hará por los remanentes? ¿Quién? Hoy escucharon el fórum de los ancianos de la primera generación, la segunda generación, y al final el remanente hizo como el juramento, ¿no? Ante toda la iglesia. ¿Quién será? Ustedes son la primera generación. ¿Para quién? Para la segunda generación que vendrá subiendo como remanentes. ¿Y cómo se levantó la primera generación y la segunda generación? Con un respaldo de oración. Por eso es que una de las cosas que continuamente le dije, ¿se saben los nombres? ¿Se saben los nombres? Memoricen los nombres, escriban el nombre. ¿Por qué? Porque no es voy a orar por ti, porque no lo oran. De verdad tienen que orar. Pero la única manera es anotarlo. Porque yo no voy a recordar el nombre coreano, jamás. Pero no podemos tener la excusa de que no me lo sé y no voy a orar. El líder no deja las cosas pasar a ligera. El líder tiene que tener un peso en lo que dice y en lo que actúa. Hasta el punto que otros puedan malinterpretarlo. Pero el líder debe confiar y creer en Dios. ¿Cuántos malinterpretaron a Moisés? ¿Cuántos detestaron a Josué y Caleb dentro de los 12 espías? Porque ellos son los dos de los 10 que hablaron que sí podíamos entrar. ¿Cuántos llegaron a detestar a David cuando su propio hijo trajo rebelión? ¿Cuántos? El líder no dice, voy a hacer algo respecto a eso. El líder acepta y camina el camino del emperador espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo ese tiempo a solas para ir juntos y lejos. En fin, todos los 7 remanentes estuvieron juntos, sí. ¿Pero estaban en el mismo nivel de ellos? No. Por eso pudieron ir lejos. ¿Hasta dónde? Hasta Canaán. Para nosotros Canaán es ¿qué? Cristo, ¿no? Pero con Cristo, ¿dónde tenemos que llegar? A las 237 naciones, a las 5,000 tribus. Nunca olvidemos esta realidad.
Por eso vamos a resumir rápidamente el mensaje de este título. ¿Dónde tiene que ser levantada la torre absoluta? Primero, dentro de mí. Por eso necesitan la concentración limitada. Necesitan la concentración selectiva. Y también la concentración de unicidad. Segundo, ¿dónde tenemos que levantar la torre absoluta? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que levantar los 3 atrios. Recuerden, el atrio de los niños no es entretenerlos. El atrio de los niños es un discipulado. En otras palabras, el encargado de esa escuela dominical, de esa sección, necesita orar por cada uno de esos remanentes. Sin oración usted no puede mover ningún remanente. Ninguno. Si lo están moviendo sin oración, usted está siendo engañado. Nada está siendo sembrado ahí de Dios. Todo va a ser solamente una satisfacción personal en esa actividad para los niños. Y más lo hacen, van a cansarse más. ¿Por qué? Piensan, ¿qué voy a hacer de nuevo? ¿Qué voy a hacer más? ¿Qué van a hacer en el atrio de los niños? La palabra. Pero tienen que enseñarles qué es la oración. No sé si ustedes vieron en el WhatsApp de la iglesia de Manuel de Panamá, la iglesia de Manuel de Ipetí. Yo no sabía, pero estaba en su inauguración de 36 años. 26 años de aniversario. Creo que es la primera vez que hacen como un aniversario, creo. No, yo no estuve anteriormente, ¿no? Yo estuve desde el comienzo de esa iglesia también. Antes de eso estuvimos en Huacuco, que es otra región. Ahí fue que el misionero oró que si no hay discípulos, Dios derrumba esta iglesia. Y literalmente se derrumbó. Todos mis amigos ahí, yo no sé cómo quedaron. Muchos de mis amigos que estaban ahí murieron también. Pasamos a la tierra de Ipetí y solamente estuvimos ahí. Pero si ven el video, y lo voy a subir, cómo en esa aldea, en ese lugar, donde hay aún persecución, están en la misma corriente del mensaje. Para mí eso es un milagro. Un milagro. Los niños haciendo la misma coreografía del mismo mensaje corriente. ¿Qué se está sembrando? El mensaje. El mensaje. No hagan nada especial. Siempre digo, sean menos especial. Los niños no tienen que verlos como héroes. Los niños tienen que aferrarse a la palabra. Entonces todo su pensamiento, toda su dirección es cómo voy a grabarle este mensaje 24 horas a los niños. Esa es la tarea. Y el atrio de la oración, ¿cómo ustedes tienen que aplicarlo? La iglesia entera tiene que entrar en una oración. Y en el mensaje le dije, ¿cuál es la dirección de la iglesia? Los líderes laicos tienen que reunirse y orar por eso. Si todavía no hay un título específico, ustedes mismos ordénenlo y compártanlo. Ese es el comienzo del atrio de la oración en la iglesia. Ni siquiera está ordenado la dirección de la oración de la iglesia. Por eso no hay seguridad.
Cuando la iglesia tiene que ir, no puede ir porque no hay seguridad. La iglesia no es que uno va bien y uno atrás. No, todos tienen que ir juntos. El líder siempre tiene que estar en cuenta de eso. Usted no va corriendo solo allá. Usted tiene que ir junto con toda la iglesia. Por eso el misionero Park, el pastor Dani, el pastor Botasio, el pastor Laurencio, todos están esperando por ustedes. ¿Y qué es el atrio de la sanidad? Es verme a mí, que yo soy el más adicto. Verme a mí, que yo soy el más enfermo. ¿Por qué? Porque si yo no tenía a Cristo, y si yo no tengo a Cristo, yo también estoy en el mismo estado que esa persona. Por eso la llave maestra de la sanidad es ¿quién? Es Cristo. Por eso todos en la iglesia pueden ser obreros para el ministerio de sanidad. No es solamente para los psicólogos y los doctores. Necesitamos el apoyo de ellos también. Porque la sanidad requiere la sanidad mental, física, científica y médica. Y lo más importante, espiritual. Pero les compartí, ¿cuál es la meta final de la sanidad? Evangelista. Lo voy a compartir aquí porque el remanente Iván no le afecta eso ya. No le afecta. Él estaba en el homestay con la familia Chongchun-sik y Sangmi, donde usted durmió. Dice que mientras durmieron, Iván confesó grande. En otras gritó, pues. Para mí es confesión eso. Porque es evangelista, ¿no? Todo nuestro llanto, todo nuestro clamor, gritar, todo eso es confesión, si somos evangelistas. Y entonces los padres que estaban ahí se asustaron. Me contaron a mí, ¿no? Después. Entonces le dijo al esposo, mira, chequea para ver qué pasó, ¿no? Y fue y Iván, yo no sé si tú estás durmiendo, no sé. Y los chicos ahí todos dormidos, así, desmayados. Y después al día siguiente le preguntaron a los chicos, ¿escucharon algo? No escuchamos nada. ¿Qué pasó? Y yo le dije a ellos, los remanentes son remanentes. ¿Qué pase ahí? ¿Qué problema pase ahí? Sí, puede preocupar y tal aquello, ¿no? Pero la verdadera sanidad es que sean evangelistas. Que nadie os diga a ustedes, pero mira, tú dijiste eso y mira cómo haces. ¿Cómo ustedes se van a sentir? Y va a pasar. Ay, mira, lo dijiste, pero no estás haciéndolo. ¿Qué van a hacer ahí? Por eso ustedes necesitan la protección de Dios. Necesitan la protección de Dios. Necesitan la misericordia de Dios. Necesitan la doble gracia de Dios. Porque aparentar vivir perfecto enfrente de las personas, eso es mentira. Mentira. Pero muchos en la vida de fe quieren obtener esa mentira, lastimosamente. Y le enseñan a la iglesia a obtener esa mentira. Por eso la iglesia no se están levantando discípulos. Porque le están dando un triunfo falso. Por eso, la tercera es levantar la torre absoluta. ¿En dónde? En el campo. Porque el campo es el futuro, pero está en el presente de hoy, ¿no? Por eso, ¿cómo podemos saber cuál es el plan absoluto
de Dios. Les pido una cosa y espero que no se olviden. Mucha gente y nosotros mismos también nos hemos preguntado cuál es el plan de Dios. ¿Cierto? ¿No? Muchos jóvenes también tal vez le hayan preguntado y le van a preguntar ya cuando estén en esa posición de líder. ¿Cuál es el plan de Dios, Prisceli? ¿Cuál es mi plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? No digan A, B, C, D, F, H, I, J, K hasta X, Z. El plan de Dios es restaurar el Evangelio. Viene una persona adulta y le dice, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan de Dios que Dios te dio a ti? Restaurar el Evangelio. ¿Cuál es el plan absoluto de Dios? Restaurar la iglesia. ¿Cuál es el plan absoluto de Dios? Restaurar las misiones y el evangelismo de Dios. ¿Acaso es tan difícil decir esto? Es más fácil, ¿no? Porque yo no soy brujo de usted para decirle haga esto y haga esto para que les funcione así. Nosotros tenemos que proclamar el plan absoluto de Dios, el estándar de Dios. Y el estándar de Dios para todas las épocas es restaurar el Evangelio. En mí, en mi iglesia y en el campo. Y por último, ¿qué es restaurar? ¿Qué restaurar es? La próxima generación. Siempre transmita este plan absoluto de Dios a cualquiera que le pregunte a usted. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Esto. Voy a hacer esto. Porque aquí está involucrado mi oficio, mi talento y mi economía. Los encuentros y por qué tengo que tener una vida sana. Los 5 poderes. Plan absoluto de Dios. Absoluto, no cambia, significa. Absoluto, de Dios nada más es, no es mío. Por eso no olviden en la conclusión, ustedes ya fueron creados como una obra maestra absoluta de Dios. ¿Por qué? Originalmente nosotros éramos una obra absoluta de Dios. ¿Y qué es eso? Génesis 1, 27, 28. Fuimos creados a su imagen y nos dio toda la espiritualidad, toda la personalidad, creatividad y autoridad. ¿Para qué? Conquistar todo el mundo, señorear todo, sojuzgar toda la tierra. No fuimos creados para ser esclavos al mundo. Por eso fueron recreados como nueva criatura. Recuerde, criatura aún, no son dioses. Están debajo de un poder superior. Por eso yo le dije, ser siempre, digamos, no, yo soy humilde, es ser arrogante. Ser arrogante también no es siempre ser humilde. ¿A qué me refiero? No es esto, ni eso, ni eso. Es, de verdad, entiendo que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso, nunca olviden, ustedes son lo que dije, plataformas, ¿no? La antena espiritual, esa torre de vigilancia. Dios levanta al atalaya, ¿no? Para ponerlo ¿en dónde? En la torre. Pero el atalaya
no puede estar despierto las 24 horas físicamente, ¿no? Por eso necesita el que pueda vigilar sobre nosotros todos los días, que no duerme. Es Dios nada más. Por eso, nuevamente le digo, la torre que está en ustedes determina el itinerario que ustedes van a ir. El itinerario determina qué obras se van a levantar en su vida. Y en fin, ese itinerario serán señales que salvarán a muchos o destruirán a muchos. Le bendigo el nombre del Señor Jesucristo. Que no olviden que ya ustedes son esa obra maestra que Dios ha dejado como torres absolutas en sus vidas. Siempre recuerden esto. Yo siempre digo, si el mensaje de la corriente es así, todos los mensajes que usted comparte en la introducción tienen que ser eso. A veces me dicen, no va con el mensaje hoy. Eso es sumamente incorrecto. Y no lo tienen que hacer de esta misma manera. Pero de mi persona, yo siempre, en todos los cultos que a mí se me dan como responsabilidad, yo siempre comparto el mensaje de púlpito de ese mismo día. ¿Por qué? Porque yo quiero concentrarme. Porque si yo no me concentro, porque yo solamente tengo la oportunidad de escuchar el primer culto a las 9 de la mañana. Y después a las 11 tengo que dar otros cultos. Ya no estoy escuchando el primer culto. Entonces yo concluyo todo y determino todo dentro del primer culto. Y lo ordeno y lo comparto en todos los cultos que se me han delegado. Hasta el culto hispano. A veces comparto otros mensajes de acuerdo al tema que se necesita compartir esta semana. Digamos que el día de resurrección o el día de festivos. Pero nunca dejo fuera el púlpito. Tengan esa costumbre. Escuchan el mensaje. Si le cuestan ordenar, pueden tomar el púlpito de la semana pasada y compartir eso el domingo. Pero háganlo durante un año para ver. Desde lo más abajo hasta lo más adulto es el mismo mensaje. Y eso es lo que están viendo en la iglesia de Hannah. En todos los departamentos se comparte ¿qué? El púlpito. Entonces la iglesia de Hannah no tiene problemas. Tenemos muchos problemas. Pero Dios lo mantiene ahí. ¿Hasta qué punto? Hasta que nos llega a desafiar nuestra fe. Muchos se mueven y tambalean. Déjenlo tambalear. No le den consejos humanos. Déjenlo estar triste. No va a morir por eso. Digamos que si tiene una enfermedad mental y estás tomando medicina, claro, hay que estar en cuenta qué tiene esa persona, ¿no? Pero el problema es que el líder, como dije, no reacciona al problema. Reacciona a la palabra. Así que espero que ya hoy el culto en Corea es final aquí. Hoy confesaron, Señor, toda mi vida. ¿Dónde? En las misiones, en el evangelismo, en levantar la época de remanentes. Que no es estar ahí por las respuestas, es más allá de las respuestas. No es estar satisfecho conmigo lo que he hecho, sino sobrepasando todo lo mío, aferrándome ¿a qué? Al deseo más grande de Dios. Su confesión será su itinerario, en fin. Oremos. Dios, muchas gracias. Dando la fuerza espiritual continuamente
la llenura de tu Espíritu Santo. Que podamos de verdad aferrarnos solamente al Evangelio, levantar la torre absoluta en nosotros, en la iglesia y en el campo. Todo itinerario que es restante en Corea, también sea un tiempo para que podamos crecer como líderes espirituales y tomar ese camino del emperador espiritual. Cada uno que está aquí, dale la doble porción de tu Espíritu Santo. Que todas las cosas que hoy y durante el entrenamiento sean grabadas profundamente en la vida de cada uno, para que sean testigos de este evangelio que es absoluto. También, durante un año, danos la preparación correcta para que podamos de verdad ser líderes espirituales y levantar los 50 remanentes secretos, escuadrones, esa armada, esos soldados de Cristo, que serán los que darán la batalla espiritual por Latinoamérica y Estados Unidos. Tal vez sean pocos los números, pero tú siempre has obrado en los discípulos. Continuamente, en todos los oficios, en sus talentos, en los trabajos, en sus estudios, que busquen el 300% en la palabra, en la oración y en el evangelismo. Todas las cosas que tú conllevas hoy sea nuestra confesión. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, por el gran amor de nuestro Padre Dios, por la guía, la morada, la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los remanentes de Latinoamérica, especialmente aquí también el remanente de Estados Unidos y también el remanente que está aquí en Corea. Sabiendo que el camino del emperador es el camino tuyo, al cual tenemos que ir a solas, pero iremos juntos para alcanzar lo eterno que es lejos. Y también sobre todo los que están oyendo online, que se aferran a tu palabra como el pacto eterno, sean sobre ellos para siempre y eternamente. Amén. Muchas gracias.